Muchísimas gracias, Andrea, por el dato. Nosotros estamos en el segmento Su cita con la ley. Normalmente hablaríamos de los temas que teníamos planificados. La semana pasada estábamos hablando acerca de la justicia en adolescentes y queríamos hoy hacer una pequeña pausa, un paréntesis por la situación coyuntural. La semana pasada nosotros tuvimos casos de secuestros aquí en nuestro país, sonaron bastante en los medios, en redes sociales, y obviamente es algo de lo que nos gustaría conversar, sobre todo el asunto de que lo que queremos es garantizarle los derechos, las libertades a nuestros niños y por supuesto tomar todas las medidas de seguridad para que este tipo de problemas no sucedan. Queremos darle la bienvenida al diputado Carlos Emilio López y también al profesor Juan Pablo Sánchez, que es un abogado experto en justicia penal juvenil. Caballeros, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Diputado, tuvimos que improvisar, tomando en cuenta, como dice Silvio Rodríguez, los últimos sucesos. Sí me gustaría que nos pusiera un poco en contexto qué es lo que sucedió y para que la gente pues, pueda entender el contexto en lo que esto sucede. Es bueno aclarar de que de los casos que aparecieron en los medios de comunicación, el único caso que era realmente secuestro fue el niño de Chinandega y fue aclarado por la Policía Nacional. Todos los otros casos fueron situaciones en donde niños o niñas estaban desaparecidos, que es diferente a secuestro. Estaban desaparecidos por diferentes razones, por discordias familiares, por malos entendidos, etcétera, y que finalmente por una labor de investigación policial fueron encontrados y retornados a sus hogares. Un caso sí se presentó que era delito, estamos hablando de secuestro. El Código Penal en su título 2 crea la categoría jurídica de delitos contra la libertad. El Código Penal protege todos los derechos de la niñez y la adolescencia y para ello crea tipos penales que quien comete ese tipo de acciones contra la integridad, la sexualidad, la indemnidad, la libertad de niñas, niños y adolescentes comete una infracción a la ley. En este caso, los delitos contra la libertad. Son 3: secuestro, secuestro extorsivo y detención ilegal. El secuestro es cuando alguien retiene, oculta, priva de la libertad a otra persona, en este caso a un niño o adolescente, lo priva de su libertad contra su voluntad y lo aísla, digamos, de sus espacios de convivencia, ya sea con su familia, con su escuela, etc. Tenemos el secuestro extorsivo, es cuando, además de privar de libertad por la fuerza, exige una remuneración, un elemento económico, dinero, o lo hace con fines publicitarios. En el primer caso, la sanción puede ir de 1 a 3 años, cuando es secuestro simple, le llama el Código Penal. Cuando es secuestro extorsivo, puede ir de 3 a 5 años. Y el Código Penal también establece agravantes, un listado de agravantes. Uno de los agravantes es que la persona sea menor de 13 años y cuando es menor de 13 años la sanción puede incrementarse hasta 12 años inclusive de privación de libertad. ¿Qué fue en este caso? Pues fue un niño de 3, 4 años. Que fue en este caso un niño de 3 años. Debemos decir que se activó rápidamente todo el dispositivo policial, todos los mecanismos de pesquisa y de inteligencia de la Policía Nacional en una alianza con la comunidad y el niño fue encontrado rápidamente sin ningún tipo de lesiones a su cuerpo o a su integridad y las personas que cometieron este delito, la Policía Nacional lo calificó precisamente de secuestro extorsivo porque había de por medio, además de que se le privó de libertad al niño. Pedían algo a cambio. Así es, ¿verdad? Y ya fue remitido a las autoridades judiciales y se estará iniciando pues, un proceso penal contra estas personas a la luz de esta disposición que estamos mencionando. Yo he escuchado varios casos de padres, voy a decir, puede ser padre o madre, ¿verdad? Pero padres que se llevan al hijo a otro país, digamos, se lo quitan a su pareja, tal vez se separaron de la pareja, etcétera. Yo no sé si eso es secuestro, pues, pero digamos la persona, una manera, la expresión que usan es se lo arrebata al otro padre o madre y se lo lleva o lo esconde, tal vez no a otro país, tal vez a otra ciudad. ¿Eso también es secuestro? La doctrina jurídica a nivel internacional le llama a eso secuestro parental.
Es decir, cuando uno de los padres se lleva al niño o a la niña fuera del país sin la autorización del otro, porque la legislación interna, en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece para que un niño pueda salir fuera del país, con uno de los padres, si sea el papá y la mamá, el otro tiene que dar la autorización por medio de un abogado y notario público. Si no lo hace así, está cometiendo una infracción a la ley. Y en Nicaragua hay un convenio internacional que hemos suscrito como Estado, que es el convenio sobre sustracción de menores, así se llama, sería sobre sustracción de niñas, niños y adolescentes, y el Estado de Nicaragua tiene una serie de mecanismos administrativos a través del Ministerio de la Familia y judiciales, a través de los juzgados de familia, para que cuando ocurra este delito se establezcan las coordinaciones con el país donde fue llevado ilícitamente el niño para ser retornado. Ahora, ya hemos hablado pues de los tipos de secuestro. Profesor, creo que todo esto obviamente lo hacemos en pro de garantizar seguridad y libertad a los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. ¿Qué son las cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que tomar en cuenta? Bueno, hay varias figuras que es importante dejarlas claras. El secuestro simple, el secuestro extorsivo, son tipos penales, son conductas que están en el Código Penal. Pero hay otras situaciones que no precisamente son delitos, por ejemplo, cuando hay ausente un niño, está extraviado un niño, entonces hay mucha zozobra en la familia, en la comunidad, y muchas veces se asocia que un niño no llegó a tal hora a su casa por distintas razones, se asocia al secuestro, que es otra cosa. Entonces, en este tipo de actos y de recomendaciones que es importante tenerlas en cuenta, yo podría compartir con ustedes la siguiente. Uno, yo quiero instar a la población por este medio que no se trata de militarizar las casas y los niños. Es decir, ahora no se trata de prohibirle a los niños cualquier tipo de recreación en el patio, en la calle, sino que ellos pueden participar en sus juegos infantiles, lógicamente bajo la supervisión, bajo el cuidado de los adultos que tienen que estar cerca, vigilantes, donde se encuentran los niños y las niñas, en el momento que ellos participen de determinados juegos infantiles. El otro elemento es que nosotros en Nicaragua y en nuestra América tenemos la tendencia de estar informando por las redes sociales dónde me encuentro, dónde ando, si estoy comiendo pizza, a qué hora salgo, si estoy en el colegio. Incluso hay personas que hasta establecen la ruta para dónde voy con mi hijo. Que hacen el check-in en la ubicación. Ya voy llegando al tip-top, que ya estoy saliendo del tip-top. De tal manera que me parece que esos extremos de comunicación y de ver dónde me encuentro con mi hijo, que si ando con el niño tierno o no es tierno, entonces yo creo que hay que limitar algunas cosas para evitar dar información indebida que compromete la privacidad, que compromete la seguridad de la familia y de los niños y las niñas. Es importante, lógicamente, compartir actividades sociales, pero creo que al extremo no podemos comprometer la seguridad de los chavalos y las chavalas. Por ejemplo, ¿cuál es una tendencia? Tomarnos fotos cerca del vehículo, sale la placa del vehículo al fondo y entonces te ubican. Aquí tenemos, como existe el mal, existe el bien, pero si hay una banda criminal, si hay crimen organizado activado, entonces están puntualizando, están haciendo un diagnóstico, cuál es el sector o la familia o la comunidad vulnerable, y entonces buscan cómo tomar una serie de información, un diagnóstico. Entonces hay personas que se toman fotos, al fondo está la placa del vehículo. Hay personas que se están haciendo selfie o están tomándose fotos y al fondo está la casa, la entrada principal de la casa, y se ubica perfectamente la casa, ponemos el barrio, la comunidad, el número de casa, etcétera. Eso tiene que ser limitado, eso tiene que ser restringido por efectos de seguridad de la familia y de los niños y las niñas. El otro elemento es que muchas veces mandamos a los niños o a las niñas, aunque sea un colegio cercano, con una persona que no tenemos la seguridad que nos va a garantizar el bienestar de los niños. En vez de dedicar unos minutos para irlo a dejar personalmente, entonces muchas veces lo mandamos a una mototaxi, a una motoneta, y no tenemos la seguridad para esos niños o esas niñas. Entonces yo creo que más que la norma, más que hablar de derecho penal, de la ley, etcétera, yo creo que tiene que ver con una serie de medidas preventivas de la familia, de la comunidad, donde cada uno de nosotros como familia, como sociedad, como comunidad, debemos tomar algunas medidas para evitar de que el niño se exponga, que esté en una situación vulnerable, que pase un vehículo que lo esté esperando. Muchas veces
hacemos una cosa como película, como que está un vehículo rojo sin placa ahí esperándome el niño y me lo levanta, se abrieron 4 puertas y los montan. Puede ser, pero también no puede ser. Muchas veces le ponemos un tilde pintoresco a estas cosas, pero yo creo que es importante tomar en cuenta, decirle a los niños, conversar con los niños son muy inteligentes, los niños conocen y saben, y cuando le decimos a un niño, no hable con desconocidos, no se monte a un vehículo aunque le abra la puerta que le va a dar ahí. Entonces todas esas cosas que son prácticas, que no salen precisamente en el Código Penal, yo creo que es importante tomarlas en cuenta como familia, como padres, como madres de familia, para efectos de evitar que después entremos en una zozobra y se constituya un delito, una conducta de las que están establecidas en el Código Penal. Profesor, muchísimas gracias por todo eso, por la intervención y por las medidas de seguridad y las recomendaciones. Estamos en una época donde todos nos exponemos de alguna manera y la idea es que nos expongamos lo menos posible para no quedar vulnerables ante la gente mala que existe en este mundo. Diputado, no sé si quiere agregar algo para cerrar. El día de ayer la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo, anunció una gran consulta nacional sobre temas de niñez, adolescencia, juventud y familia, para fortalecer todos los programas, todas las acciones, todas las medidas, todas las estrategias que ya se están desarrollando, pero que necesitamos escucharnos para fortalecerlas, ¿no? Para seguir resguardando la vida, la seguridad, la integridad, la libertad de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Los niños y las niñas son nuestro principal tesoro y debemos de resguardarles. El Estado tiene que asumir una responsabilidad, pero las familias y las comunidades también tienen que asumir una responsabilidad de protección. Muchísimas gracias, diputado, profesor, nuevamente, y por tomarse esta pequeña pausa para abordar un tema como este que era sumamente necesario. Pues, y creo que lo de la seguridad en las redes es algo que vamos a seguirlo hablando siempre, porque las redes es en lo que todos estamos ahorita participando, pues todos de alguna manera somos parte de alguna red social, los que tienen acceso a la tecnología.